en, ¿cómo es? Tienen hasta mañana para entregar las piezas que hemos estado trabajando en los laboratorios, vean. Y la otra cosa que les decía, los trabajos de investigación, por favor, que me los hagan llegar. Si quieren en el chat del Teams, mándenmelo por lo menos o algo. La otra cosa es la para, bueno, la otra semana es el examen eh, para el otro laboratorio. Ya vamos a empezar a usar las molares. Así que vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahorita, ¿verdad? Una pieza solo que en una pieza multiradicular. Así que vayan consiguiéndose un molarcito, igual me lo van a meter en el cubito, traten de hacer los cubos más pequeños para que se vean bien en la radiografía. Vea, y siempre con la bolita de cera en el porque no va a ser que les salga que ya tienen endodoncia. Vea, Doctor, vamos una a... pregunta. Ajá. ¿La cera la vamos a poner en cada una de las raíces o vamos a escoger una de las raíces del diente? No, en cada una de las raíces. Ah, ok. Vaya, vamos a empezar con la clase de ahora, si no hay más preguntas. Eh, Esta clase es corta también, casi todas las clases que vienen ya de aquí para allá son un poco cortas. Vean. Así que vamos a ir avanzando un poquito. La clase de ahora se llama lesiones de fractura de corona y de raíz, lesiones por luxación y abulsión y la reparación de lesiones traumáticas. Los objetivos es definir cada tipo de fractura, identificar los diferentes desplazamientos después de un trauma en una pieza dental y definir los tipos de reparación de fracturas. Si se fijan, en estos últimos clases hemos estado hablando de emergencias dentales, de también la vez pasada hablábamos del conducto abierto. Vean que son afecciones que a nosotros como odontólogos nos van a llegar más seguido de lo que quisiéramos a la clínica, y tenemos que saber que casi siempre hay un compromiso pulpar de las piezas que han sufrido algún tipo de traumatismo. Vea, ya veíamos la vez pasada, los niños se caen jugando bicicleta, practicando algún deporte, vea, tienden a tener estos accidentes, se expone la pulpa dental y entonces es necesario hacer un tratamiento de pulpar. Aquí hay algunos aspectos propios de los traumatismos dentales. Por ejemplo, la mayoría de traumatismos dentales ocurre entre los 7 y los 12 años. Eso ya lo veíamos la vez pasada, ¿verdad? Debido a caídas y accidentes domésticos o escolares. Sí es cierto que ahorita quizás los niños no están yendo tanto al colegio y no estamos viendo tanto estos problemas, vea, pero siempre se dan. Vea, los niños juegan en la casa. Vea, los niños necesitan gastar energía bastante porque tienen bastante energía. Entonces la forma que ellos lo hacen es jugando o realizando alguna actividad que por lo general tiende a llevarlos a que tengan algún tipo de accidente. Vean, se presentan principalmente en la región anterior, más que todo en el maxilar superior. Esto no quiere decir que solo los dientes de adelante y superiores se van a fracturar. Se puede fracturar casi que cualquier diente. A veces ya las personas mayores acostumbran o tienen la mala costumbre de masticar hielo,
o masticar caramelos muy duros, o a veces con algún huesito o piedrita que se ve en la comida podemos también fracturarnos el diente, y el mismo tipo de tratamiento se le va a dar a esas fracturas en dientes anteriores como en dientes posteriores. En muchos casos, después de un traumatismo dental, se debe realizar un tratamiento endodóntico, lo que les decía, en un diente permanente, joven, uniradicular y sin caries, y a veces multirradiculares, si es una molar la que se fractura, ¿verdad? Un premolar, los premolares superiores también son piezas bien susceptibles a las fracturas. Son piezas bien susceptibles a las fracturas. Es bien importante que cuando nosotros hagamos un tratamiento de conducto radicular en una pieza, en un premolar, estemos pendientes de eso, porque puede haber una fractura de la pieza ya con el tratamiento. Casi siempre es de pensar bien analizar bien, más bien dicho, qué tipo de restauración final vamos a poner, si va a ser necesario una incrustación, si va a ser necesario la reconstrucción con un poste en forma de dentina y su respectiva corona. Vean. Las fracturas, esta es una clasificación, más bien dicho, del tipo de traumatismo dental que podemos encontrar, y pueden haber fracturas coronales, fracturas coronorradiculares. O sea, las fracturas coronales solo incluyen la corona del diente. Las fracturas coronorradiculares incluyen la corona y la raíz del diente. Las fracturas radiculares, que solo van a ser la raíz del diente, y las luxaciones y abulsiones. Luxación es cuando un diente se afloja o se desprende de su alvéolo, perdón. Vea, eso es una luxación, y una abulsión es cuando el diente se sale del alvéolo. Vea. Así que estos conceptos, estos términos los vamos a ir memorizando, ¿verdad? Para que podamos ir entendiendo un poco la clase. Las fracturas coronales. Esta también se puede clasificar en infracción de la corona, que solamente es un golpe en la corona, ¿verdad? Es una fractura o rotura incompleta del esmalte, ¿verdad? Sin pérdida de estructura dental. A veces vamos a ver así, este es bien dramático, pero esto se ve como que si es una ventana quebrada, pero el esmalte se puede fisurar, vea también. Vea, recordemos que la estructura del esmalte es como un vidrio casi, vea, su composición hace que la estructura sea como la de un cristal, vea. Entonces eh, es bien probable que también se nos pueda fracturar fisurar, perdón, el esmalte. Vea, en este tipo de lesiones no hay pérdida de estructura dental, solo queda la fisura. Son lesiones que conllevan poco riesgo de producir una necrosis pulpar, o sea, es bien difícil que se nos vayan a necrosar estas piezas, ¿vea? Por el hecho de que de que está alejado de la pulpa, ¿vea? La dentina a veces queda intacta, entonces no siempre van a haber problemas de necrosis pulpar. Después tenemos las fracturas no complicadas de la corona. En esta fractura solo es del esmalte, o del esmalte y la dentina sin exposición de la pulpa. Por lo general es poco lo que se fractura del esmalte. A veces solo es el borde incisal o un ángulo, el ángulo mesio incisal o disto incisal.
Vea, el que se nos va a fracturar, sí va a haber exposición de la dentina, pero va a ser poca. Vea, estas son las lesiones dentales más frecuentes y estas lesiones se pueden dar por un golpe, a veces gente que mordiendo alguna cosa dura se lo fractura, ¿cómo se llama? Algún mal hábito como el andar mordiendo lapiceros, las personas que hacen carpintería o que les gusta hacer trabajos de carpintería, a veces se ponen los clavos en los dientes y de una hacen demasiada presión y los fractura. Vean. Y fíjense que aquí dice algo bien importante, dice el mayor peligro para la salud de la pulpa es por causas iatrogénicas. ¿Quién sabe qué quiere decir iatrogénica? Hola, un valiente que nos explique qué es iatrogenia, o díganme si no conocen la palabra. Causado por el operador. Es causado por el operador. Vean, vean, muchas veces somos nosotros los que terminamos de dañar la pulpa, en este caso ya no sería tanto por un daño físico, sino por un daño químico. Dejamos demasiado tiempo ¿cómo se llama? El ácido grabador, vean, o a veces haciendo biselado del esmalte, podemos dañar más la pulpa. Entonces, sí debemos de ser cuidadosos, ¿verdad? Cuando vamos a reparar este tipo de fracturas. El tratamiento, dice, todos los túbulos dentinarios expuestos deben cerrarse lo antes posible, ¿verdad? O sea, cubrir la dentina. Si la dentina restante, esto es bien importante, mide más de 0.5 milímetros de grosor, el diente puede tratarse con la restauración de elección. ¿Y cómo vamos a saber nosotros cuánto mide el grosor de la dentina? ¿Quién me puede decir cómo lo vamos a saber? ¿O no se les ocurre cómo? ¿Creen que podemos meter un calibrador o una sonda para saber qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la pulpa? ¿A quién se le ocurre algo? ¿Olás? ¿No se les ocurre? Con una sonda, doctor. No. Con una radiografía. Nosotros vamos a tomar una radiografía siempre que nos llegue una fractura, aunque nosotros veamos que no hay pulpa expuesta, vamos a tomar esa radiografía y ahí con nuestra reglita milimetrada vamos a ver si el grosor de dentina es mayor de 0.5 milímetros. Vea, el diente se puede tratar con la restauración de nuestra elección, ya sea una resina, un ionómero de vidrio de uso restaurativo o hacer una carilla estética. Vea, si la dentina restante tiene un grosor inferior a ese 0.5 milímetros, una capa protectora de hidróxido de calcio reduce, si no previene completamente, la inflamación reactiva de la pulpa subyacente. Vea, si ya nosotros observamos que el grosor de la dentina entre la pulpa, ¿verdad? Entre la cámara pulpar y el medio oral, que está ahora expuesto por causa de la fractura, es menor a 0.5 milímetros, entonces sí vamos a poner una capita de hidróxido de calcio, ¿vea? Para reducir la inflamación reactiva de esa pulpa.
Luego vamos a fracturas coronales complicadas. A esta ya afecta al esmalte, a la dentina y a la pulpa. Vea, ya no hay exposición pulpar. Si no se establece un tratamiento, vea, ya vemos, ya no solo vemos así el bordecito fracturado o la esquina fracturada del diente, sino que ya vemos una franja exposición pulpar que puede ser mínima o puede ser más extensa dependiendo la gravedad de la lesión, pero por muy mínima que sea, ya esa pulpa va a terminar necrosada. Por muy mínima que sea la exposición, esa pulpa, si no se le da un tratamiento efectivo, va a terminar necrosada. Entonces debemos de ser bien cuidadosos en eso. Vean, el tratamiento, aquí las opciones terapéuticas para las fracturas coronales complicadas son: 1, terapia de la pulpa vital, que implica un recubrimiento pulpar o una pulpotomía parcial y una pulpotomía cameral, o una pulpotomía cameral. Si ustedes se acuerdan, la vez pasada hablamos de eso. Vean, con una fresa redonda, vean, o de diamante, se corta 1 o 2 milímetros de la pulpa expuesta, vea, se recubre con hidróxido de calcio, vea, se hace la condensación de ese hidróxido de calcio con la ayuda de una torunda húmeda, y vamos a cubrir después ya sea con ionómero de vidrio o con resina, o una pulpectomía, que la pulpectomía se usa más el término en odontopediatría, pero una pulpectomía es la eliminación completa de la pulpa, o sea, un tratamiento de conducto radicular. ¿Cómo vamos a saber qué hacer? Nosotros vamos a ver el tamaño de la lesión, vamos a ver el estado del diente, qué tan pronto llegó. Vea, si ya pasó 2 meses después de eso, ya no vamos a hacer un recubrimiento pulpar. Ahí sí ya nos rige la endodoncia, ¿verdad? Pero si fue en el momento, si el paciente no tiene ni horas de que ha pasado el accidente, entonces sí nosotros podemos proceder a hacer la terapia de la pulpa vital. Lo que les decía, la elección del tratamiento depende del estadio del diente, el tiempo transcurrido entre el accidente y el tratamiento, la presencia de una lesión periodontal concomitante y el plan de tratamiento de la restauración. O sea, tenemos que valorar todo eso. Si vamos a hacer una corona, si nosotros pensamos, que quedó bien poquita estructura dental, es mejor que le hagamos una corona, porque si le ponemos una resina, por ejemplo, una resina de este tamaño, es bien probable que se nos esté desalojando cada vez que el paciente coma. Vean, entonces, o sea, en una fractura de esas dimensiones, lo que más conviene ahí entonces es hacer la endodoncia, reconstruir y crear un muñón con ayuda de un poste de fibra de vidrio y poner una corona, sea un disilicato, puede ser un cerómero o una metal porcelana. Ahí queda a nuestra elección, la elección del paciente de acuerdo a su presupuesto. Vea, y eso es lo que iría ahí, la endodoncia. Si la fractura es más pequeña, podemos considerar una carilla nada más. Vea, podemos considerar solamente la reconstrucción con resina. Vea, que si nosotros tenemos una buena técnica, nosotros podemos llegar a desarrollar resinas espectaculares en anteriores. Vea, espectaculares me refiero a la estética. Vea, la funcionalidad casi todos la logramos, pero la estética no es de todos a veces. Entonces por eso les digo, o sea, podemos llegar a lograr todo eso solo con una reconstrucción, con una carilla, pero si ya todo eso nosotros lo vamos a tomar en cuenta. Vea qué tanto hace que sufrió el accidente. Vea, todas esas cosas se toman en cuenta antes de llegar a establecer un tratamiento.
De ahí la fractura coronarradicular, ¿verdad? Es un desafío más periodontal que endodóntico. Es un desafío más periodontal que endodóntico. Debe ser tratado por un periodoncista. Vean, ya cuando estamos a este nivel, ya no solo nos vamos a meter nosotros para lograr un buen sellado. Dice. O sea, un buen sellado de la endodoncia, sí quizás la va a hacer un endodoncista, ¿verdad? Pero ya reparar todo esto, aquí ya vamos a tener que hacer un alargamiento de corona. Vea, ya tendríamos que eliminar dentina, bajar un poquito la cresta ósea para lograr realizar una buena obturación. Vea, como les digo, si ya necesitaríamos la acción de un periodoncista. Vea, se puede lograr con una simple gingivectomía, que es la eliminación o modificación del margen de la encía. Si el componente radicular es grande, o sea, si el remanente de raíz es bien grande. Vea, también se puede extruir ortodóntica o quirúrgicamente para garantizar la reparación coronal, tratando la fractura de los modos ya descritos. O sea, también vemos si el diente, si consideramos que hay suficiente raíz, pero si nosotros al hacer una modificación del periodonto de esa pieza vamos a dejar un diente todo que se va a ver todo largote, de ahí se va a ver feo, entonces también podemos pensar en la opción de hacerlo extruir con ayuda de la ortodoncia. La verdad que en odontología hay un montón de cosas que se pueden hacer siempre y cuando el equipo que trabaje con nosotros sea el adecuado. Vea, por eso no nos quedemos solo con la odontología general, que ya nos graduamos y ya siempre busquemos especializarnos o buscar alianzas con otros profesionales que nos ayuden a desarrollar el mejor tratamiento para nuestros pacientes. Vean, otra cosa que puede hacer un maxilofacial, la saca un poquito la pieza, la extrae, porque la tiene que extraer. Vean, se coloca quizás algún hueso liofilizado o algún tipo de hueso sintético dentro del alvéolo para que no quede tan adentro la pieza, se vuelve a reimplantar, se fija, se feruliza, se le hace el tratamiento de conducto, a manera que no se pierda la pieza y que podamos también mantenerla en boca y que logremos un poquito de estética. O sea, parece a veces hasta como de película de ciencia ficción, pero en realidad todas esas cosas son cosas que se pueden hacer siempre y cuando nosotros tengamos los estudios y el entrenamiento adecuado. Por eso les digo, no debemos de conformarnos con que ya nos graduamos de la universidad y ya se acabó todo. Tenemos que ponernos las pilas y tratar de sacar adelante todo. De ahí vamos a ver la fractura radicular. La fractura radicular es la que afecta al cemento, a la dentina y a la pulpa dental. Aquí ya no estamos hablando de esmaltes, se fijan. Cuando una raíz se fractura en sentido horizontal, así, en sentido horizontal, ocurre un desplazamiento del segmento de la corona de grado variable. O sea, lo que se mueve es esta parte. Vean. Y dice, sin embargo, por regla general, el segmento apical no se desplaza. El ápice queda en el mismo lugar, a menos que sea una abulsión o que sea una intrusión, una extrusión, una intrusión. Vea que ya vamos a ver también esos términos. Pero, por lo general, cuando hay una fractura horizontal, la parte que se mueve es la de la corona. Es raro que se dé necrosis pulpar. ¿Por qué creen ustedes que no se va a dar necrosis pulpar en una pieza así? ¿Quién me
¿Quién se atreve a contestar? ¿O quién cree saber por qué? Lo escucho. Ya se durmieron. Hola. Hola. Porque ya no llega suficiente irrigación, doctor. O sea, mira bien lo que yo la pregunta como la hice. ¿Por qué no va a haber necrosis pulpar? ¿Por qué Porque no va no a hay haber? exposición a bacterias. Ajá, porque no hay exposición a bacterias. Cabal, no, o sea, no se corta la irrigación, ¿vea? Porque aquí, o sea, increíblemente el cuerpo humano va a empezar a desarrollar nuevos vasos sanguíneos, un nuevo ligamento periodontal para esta pieza. Y si hay un nuevo ligamento periodontal, van a haber fibras que van a seguir alimentando esa pulpa dental. Y como no hay entrada de bacterias, nunca va a haber necrosis pulpar. Así que, o sea, cuando veamos cosas así, tampoco nos asustemos y digamos, hay que sacar el diente. O sea, no, tenemos que ir buscándolas. O sea, acordarnos de todo lo que nosotros sabemos, de todos los conocimientos que tenemos en la mente, que nos están llegando ahorita por medio de la universidad, y realizar un diagnóstico y planificar bien un tratamiento. Dice, el grado de desplazamiento del segmento coronal indica la localización de la fractura. Este puede variar desde simular una lesión por concusión, las fracturas apicales por lo general. La concusión es solo el golpe, es un golpe. O sea, no vamos el paciente no va a presentar mayor problemas hasta similar una luxación en una fractura más cervical. Por ejemplo, o sea, dicho ya más en español o más a los salvadoreños, digamos. O sea, las piezas, mientras más apical sea la fractura, menos se van a mover. Vea. Y mientras más hacia la corona sea, van a tener o a presentar mayor movimiento, simulando una luxación, que como les decía, la luxación es cuando el diente se mueve o se desprende del ligamento periodontal sin salirse. Vea. Entonces, o sea, tenemos que evaluar todo eso, solo porque el paciente les diga, fíjese que me volví el diente, pero ni flojo lo tengo ni nada. Vea, claro, entre más apical está la fractura, hay mayor soporte periodontal. Vea que sí está muy cerca de la corona. Pero no nos debemos de confiar. Recordemos, siempre la radiografía es obligatoria. La radiografía no es opcional. En estos casos la radiografía es obligatoria. Siempre que tengamos una emergencia o una consulta de ese tipo en la clínica, vamos a tener que tomar una radiografía. Dice, es fundamental la evaluación radiográfica. Otra cosa, una fractura oblicua o en sentido vestibular o apalatino, por lo general es difícil observarla en una radiografía periapical. Es imprescindible tomar 3 radiografías en 3 diferentes ángulos para que al menos en una el haz de rayo pase a través de la línea de fractura. Vale, si ustedes ven aquí, tenemos una fractura que aparentemente no se ve. Habría que ser bastante acucioso para lograr identificar la fractura. Y esta se podría decir que es una toma periapical.
aquí tenemos, por cómo está la pieza, yo pensaría que esta es una exposición distal, vea, de la pieza. O sea, la tomaron distalizando, perdón, un poco el cono. Vea, y si ustedes se fijan, solo se ve la lesión periapical, pero no se ve la fractura tampoco. Vea. Una cosa importante también, si nosotros vemos que el diente está aparentemente sano, por ejemplo, esa pieza tiene una endodoncia ya hecha, que no se ve mal hecha, vea, se ve, o ya saben ustedes que son los espacios muertos, no se ven espacios muertos en esa radiografía, se ve bastante cónica la obturación, no se observa muy delgado, se observa un grosor acorde al grosor de la raíz, y vemos una lesión periapical. Otra cosa, las lesiones periapicales en forma de J, si ustedes ven esto parece una J porque aquí empieza más pegadito y aquí se hace un poco más grueso. Vean, no es una lesión redondita como estamos acostumbrados a ver. Las lesiones en J siempre son indicativos de fracturas. Vean, entonces nosotros tenemos que ser bien observadores en esto, tomar varias radiografías, y si se fijan en esta radiografía del centro, que podría ser una exposición mesializada, ya observamos la fractura. Vean. Y en las otras dos piezas no se ve. O sea, por eso le digo, no nos debemos de confiar en una fractura, en una sola radiografía. Siempre debemos de tomar más radiografías, vean, para poder establecer un buen diagnóstico. Hoy contamos con la tecnología del CONBIN, sí, CONBIN, vean, que nos ayuda a ver en 3 dimensiones. Es como un TAC. De ahí nos ayuda a ver en 3 dimensiones las estructuras que vemos en una radiografía que es de 2 dimensiones. Entonces esta con el TAC también nos ayuda bastante a descubrir si tenemos algún tipo de fractura. Vea, pero todavía es ¿cómo decirles? Todavía es una opción un poco cara para nuestro medio. Vean, no todos los pacientes van a tener la capacidad de pagar un CONBIN, entonces nos toca a nosotros colaborarle al paciente en ese sentido y tratar de tomar más radiografías para ver qué descubrimos. El tratamiento de urgencias consiste en la reimplantación de los segmentos con el máximo grado de proximidad posible. Si nosotros vemos y hay movilidad del sector coronal, entonces nosotros podemos fácilmente mover el diente con el paciente anestesiado, por supuesto, no lo vamos a hacer así nomás. Vamos a mover el diente de manera de llevarlo a su posición normal. Vean, si es un paciente menor de edad, un niño que no nos va a que quizás no nos colabore mucho en el sentido de que, o sea, tenemos que tener un espejo enfrente o al papá o a la mamá y decirle, mire, así lo tenía, o sea, así era el diente de su hijo, en esta posición estaba. O si el paciente es un poco mayor, con el espejo que nos diga, o sea, de tratar de poner el diente en la posición que estaba, hacer chequeo de oclusión, que el paciente al morder no lo mueva, vea, o que el paciente nos diga que el contacto, que no tiene un contacto prematuro, que no siente que con los demás dientes lo toca. Vea, lo debemos de llevar a su posición, y luego hay un protocolo de ferulización recomendado, que es de una ferulización semirrígida, vea, a los dientes adyacentes durante 2 a 4 semanas. Vea.
nosotros vamos a ponerle al paciente ¿cómo se hacen las ferulizaciones? Si tenemos brackets a la mano, aunque los brackets por lo general también ejercen algún tipo de fuerza, lo podemos unir por medio de brackets. Y si no, ponemos botones de resina, moldeamos el alambre, un alambre de Whipla, como los que se ocupan en ortodoncia. Vean, moldeamos un alambre de Whipla en el arco del paciente y luego lo fijamos en la parte palatina o lingual de los dientes por medio de resina. Vamos colocando unos botoncitos de resina o unos estructuras de resina, una gota de resina o como queramos un chipustito o una bolita de resina, las colocamos, las fotocuramos y ya queda el alambre fijado. Vean. Y lo hacemos también en el diente que ha sufrido la lesión. Las colocamos por lingual o palatino y ya el diente queda ferulizado. Chequeamos oclusión para que el paciente no vaya a estar moviendo ese alambre también. Vea. Y ya lo colocamos y se lo dejamos de 2 a 4 semanas. Vea. Más o menos un mes el paciente tiene que estar ahí. Fíjense que yo tengo ya se los voy a pasar, se los voy a subir en los archivos del Teams. Yo tengo la clasificación y los tratamientos que da el ente. Perdón, tengo los documentos que da el ente internacional de cirugía y de traumatología. Ya lo tengo ahí, es una clasificación, solo que creo que la tengo en inglés, pero se las voy a subir ahí para que me la repasen un poco y la conserven, porque eso les va a servir toda la vida. No de todo esto nos vamos a recordar en el momento. Vea. Y cómo se llama, pero sí sirven todas estas cosas, vean. Y llegan seguido. A mí hace poco en un cumpleaños, hace como un mes y medio en el cumpleaños, un cumpleaños que habían invitado a mis hijos, un niño se cayó y salió volando el diente, y los papás no muy crédulos, vea, porque les dije que metieran el diente en un vaso de leche y porque el niño no se dejó tocar por mí, vea, hizo un gran escándalo el niño ahí. Entonces yo le dije, limpiemos el diente y se lo vamos a poner, y el niño no quiso. Entonces él dijo que quería ir donde su doctora. Entonces yo les dije que lo guardaran en un vaso de leche. No me creían mucho, pero es lo que procede. Ya lo vamos a ver ahí. Dice, si ha transcurrido mucho tiempo desde el momento de la lesión, se dificulta el reposicionamiento, por lo que empeora el pronóstico de la pieza. Acuérdense que va a comenzar un proceso de cicatrización, y ya va a empezar a haber estructuras ahí que no van a permitir la correcta colocación de la pieza. Patrones de cicatrización, dice. Cicatrización con tejido calcificado, se observa línea de fractura, pero segmentos en estrecho contacto, como en este caso. Cicatrización con tejido interproximal, los segmentos aparecen separados por una estrecha línea radiolúcida, los bordes fracturados tienen forma redondeada. Ya empezó a ver, aquí ya se hizo el tratamiento de conductos, pero si ustedes observan se ve como más redondeado, se ve bien, se ve que están separados, ¿ya? Las dos secciones. Cicatrización con hueso interproximal y tejido conjuntivo, los segmentos separados por una cresta ósea visible. Si se fijan aquí ya empezó a haber formación de hueso, ya se ve un poquito la formación del hueso. Esto es como se ve, si ustedes ven, estos no son brackets, esto es resina que se le colocó ahí al paciente,
Vea, y ¿cómo se llama? Ahí andaba la ferulización todavía. De ahí presencia de tejido inflamatorio interproximal sin cicatrización. Se observa ensanchamiento de la línea de fractura o la formación de una zona radiolúcida que se corresponde con la línea de fractura. O sea, aquí vemos, aquí sí ya fracasamos, ¿verdad? Aquí ya hay formación de una lesión periapical, aquí sí hubo invasión bacteriana, ¿verdad? Entonces todo esto nos puede pasar. Es importante también que ustedes se lo expliquen al paciente y a sus padres, por lo que por lo general es un infante el que le pasan estas cosas. Vea, ustedes no le digan, ah, no, con esto va a tener. Ya va a ver que el diente de su niño va a salir bien, que no sé qué. O sea, ustedes explíquenle todo. Mire, puede pasar esto otro. En el mejor de los casos va a pasar esto, pero puede ser que también la pieza se pierda. Vea que haya necrosis, haya necesidad de una endodoncia. Vea, ustedes tienen que ser bien claros con el paciente. No anden vendiendo, como dicen, castillos de arena. O sea, ustedes no prometan algo porque ustedes no saben cómo va a reaccionar el organismo. Vea, nadie lo sabe, ni yo sé, nadie lo sabe. El único que lo sabe es Dios, de cómo van a resolverse las cosas. Vea, entonces ustedes nunca digan, ya con esto va a tener. Vea, siempre denle todas las opciones al paciente y expónganle, sepan exponerle todas las posibilidades que se pueden dar. Así que sí, siempre bien pendientes con eso. Seguimiento y pronóstico. Después de finalizado el periodo de ferulización, se programan visitas de control a los 3, 6 y 12 meses y posteriormente a intervalos anuales. Los factores que influyen sobre el éxito del tratamiento son: 1, el grado de dislocación y de la movilidad del segmento coronal. Así, el aumento de la dislocación y de la movilidad de este segmento empeora el pronóstico. O sea, entre más se mueva y más afuera esté el diente, es menos probabilidad. Por eso les digo, no le digan al paciente, ya en un año ya va a ver que el diente de su hijo. No. O sea, ustedes pongan, ya díganle, el pronóstico de esta pieza es bien reservado. A menos que ustedes estén bien seguros que el caso se va a manejar perfectamente, ustedes digan que tienen un buen pronóstico, pero mientras digan que es reservado. Si la fractura se da en dientes deciduos, el pronóstico es bueno. Entre más jovencito esté el niño, sanan mucho más rápido. Vea, y el proceso de curación es mucho mejor. La calidad de tratamiento realizado. El pronóstico mejora si el tratamiento se aplica con rapidez, si se consigue reducir los segmentos y si se ferulizan semirrígidamente durante 2 a 4 semanas. Vean, yo eso les dije a los papás esa vez. Vean, miren, tratemos de meter el diente. ¿Cómo le vamos a meter el diente? Además está sucio, me decía el papá. Pues sí, solo limpiémoslo un poco. O sea, no se limpia. En realidad no es que se limpie el diente, sino que como les digo, en un poquito de leche se mete el diente, se hacen unos movimientos como para que se desprenda la tierrita, porque por lo general llevan tierrita, vean, y se mete. Pero ellos no me creyeron, entonces yo le dije, pues entonces guárdenlo en un vaso con leche y se lo llevan hacia el doctor. Vean, acuérdense que un papá en ese momento y el hijo están en shock, entonces no siempre hacen caso. Pero ustedes traten de explicar las cosas de la mejor manera. Lesiones por luxación. Los tipos de lesiones por luxación son la concusión,
que les decía, implica un no desplazamiento, la movilidad es normal y la sensibilidad a la percusión. O sea, el único síntoma que tiene este paciente es que le duele cuando se toca el diente. Vea, de ahí todo parece normal, porque solo fue un golpe leve. Vea, de ahí 2, la subluxación. Este implica sensibilidad a la percusión. Vea, hay aumento a la movilidad, pero hay ausencia de desplazamiento. O sea, el diente se mira en el mismo lugar. Vea, se mira del mismo tamaño, está en la misma posición. Vea, solo que tiene un poquito de movilidad. Vea, y la percusión está exagerada. De ahí tenemos luxación lateral, que implica un desplazamiento en sentido lateral, lingual, distal o mesial. O sea, el diente está hacia mesial, hacia distal, o hacia vestibular o hacia lingual, vea, pero ya no está en la posición original. Vea, esa es una luxación lateral, se ve un poco más salido, se ve metido, se ve pando. Vea, los pacientes ocupan esas palabras para describir. De ahí está la luxación extrusiva, que implica el desplazamiento en sentido coronal. O sea, ustedes ven que el diente ya no está en el alvéolo. O sea, sí está dentro del alvéolo, pero ya salió. Vea, ya está más afuera. No está hacia los lados, pero está más afuera. Vea. Y la luxación intrusiva, que esta implica el desplazamiento en sentido apical hacia el interior del alvéolo. O sea, el diente se mete. Vea, ya no está en la línea de oclusión, sino que ya está abajo. Y este ya no está en la línea de oclusión, sino que está sobre la línea de inclusión, en la extrusiva. El tratamiento, los dientes confusionados o que solo tienen un golpe leve o sublado, o subluxados, perdón, no necesitan un tratamiento inmediato, deben realizarse visitas de control y anotarse las respuestas a las pruebas de vitalidad. Los dientes con una luxación lateral y extrusiva deben reposicionarse lo antes posible, ferulizarse de 2 a 4 semanas. O sea, si el diente ya está muy salido, si el diente ya no está en su lugar, se recoloca y se toma y se feruliza, como les dije, con un alambre de ortodoncia o Whipla y botones de resina. Y debemos de iniciar el tratamiento radicular incluso tan solo 2 semanas después de la lesión, porque es probable que se nos necrose. Entonces lo tenemos en control. A las 2 semanas que llegue tomamos radiografía, hacemos pruebas de vitalidad. Lo más seguro es que vamos a necesitar hacer el tratamiento de conducto. Dice, es probable que los dientes permanentes instruidos no vuelvan a erupcionar espontáneamente. O sea, el diente que se mete, el que se mete en el alvéolo, ese ya no va a erupcionar espontáneamente. Por tanto, debe considerarse un tratamiento alternativo como la extrusión ortodóntica, lo que les decía, por medio de bracket. Este tratamiento deberá comenzarse 2 a 3 semanas después de la lesión. O sea, tampoco debemos de dejar pasar mucho tiempo. Se le remite al ortodoncista y él que empiece a hacer la extrusión. Otra opción es la recolocación quirúrgica, que es un método con muchas ventajas y pocas desventajas también. O sea, se le pide a un maxilofacial. Yo sí les diría a un general que mejor que no se mete a hacer esas cosas, porque las extracciones de esos dientes tienen que ser bien limpias. O sea, cuando digo bien limpias es que tienen que ser bien, o sea, sin lesionar el resto de los tejidos, sin tocar las tablas óseas. Y los maxilofaciales tienen sus secretos, así como nosotros los endodoncistas tenemos secretos, ellos también tienen los de ellos. Van a ir sacando los dientes. Poco a poco los colocan en su posición y los ferulizan.
El tratamiento de los dientes avulsionados, como les decía, la curación favorable de una avulsión requiere una intervención de urgencia con rapidez seguida de la evaluación y posible tratamiento dentro del tiempo decisivo de la fase de curación. El objetivo principal del tratamiento es evitar o minimizar los efectos de las dos principales complicaciones del diente avulsionado: la lesión del sistema de anclaje y la infección de la pulpa dental. Acuérdense, si un diente se cae, o sea, como les digo, por lo general vienen con tierrita cuando los encuentran, vea, se perdió el ligamento periodontal ahí ya no hay ligamento periodontal. O sea, sí hay un ligamento periodontal pegado en el diente o pegado en el hueso, pero ya no está cumpliendo su función. Por eso les digo, se debe de actuar lo más pronto posible. Por eso yo le dije a los papás, metámoslo ya en el alvéolo, pero ellos no creían. El niño hacía un gran escándalo. Vea, o sea, yo creo que lo que el niño era, al decir que quería ir donde su doctora, era que, o sea, que no lo tocaran, porque él tenía dolor, pues es lógico. Vea. Entonces él creía que si yo intentaba meterle el diente, iba a dolerle más. Vea, por eso quizás gritaba, y es lo que muchos niños hacen. Entonces, por eso les digo, entre más rápido es la intervención, es mejor. Vea. Hay mayor probabilidad de éxito. El tratamiento en el lugar del accidente es reimplantar, si es posible, hasta 15 o 20 minutos. O sea, ese es el tiempo que tiene que pasar por lo menos. O mantener el diente en un medio apropiado como leche, saliva. O sea, no es que vamos a poner el diente en un lugar y vamos a dejarle caer saliva, no. Otro lugar donde se puede guardar un diente así es debajo de la lengua. Si no hay nadie que se atreva a meterlo, el diente se mete debajo de la lengua y el paciente se lo lleva así hasta que llega donde el doctor. ¿Por qué? Porque se mantiene con una temperatura ideal, que es la temperatura corporal. Van a estar las mismas bacterias que han estado siempre presentes ahí y va a estar siendo lavado por la saliva. O sea, tampoco se va a ir chupando el diente, sino que lo va a llevar ahí. Lo pueden hacer también con suero fisiológico, o agua, más no haber. Ya el suero fisiológico es más difícil que haya a la mano, que en su casa no tienen suero fisiológico solo porque sí, en su botiquín. Por eso les digo, es más fácil leche, en un vasito con leche o un frasquito con leche, ahí lo guardan. El diente no se limpia, no le van a quitar la tierrita que les digo, no se las van a quitar con una servilleta o una toallita húmeda, no. O sea, solo lo dejan ahí, a veces hay que meterlos hasta con tierra. El tratamiento en el consultorio dental: preparar el alvéolo, preparar la raíz, reimplantar, construir una férula funcional y administrar antibióticos. Como puede ser que entren con tierrita, va a ser necesario terapia antibiótica, para evitar que las bacterias que se puedan haber pegado en el suelo hagan destrozos ahí adentro. Y eso es todo. No sé si tiene alguna pregunta. Hola. No, ninguna. Todavía están ahí. Sí, doctor. Hola.
Pues Hola, son doctor. 70 hay. Vamos. Sé que hay más de 20 que no se han conectado. Así me escuchan. Alguien que me confirme que me escuchan, quiero ver. Sí, doctor, lo escuchamos. Sí, doctor. Diana Sofía. ¿Me escucha, Diana Sofía? Sí, doctor. Vaya, ya les había dicho que encendieran las cámaras, porque que se me hace que solo encienden la compu y se vuelven a dormir. Voy a encender la mía, ya que hoy logré estar solo aquí. No me da la cámara, no sé por qué. Que dice que no tiene cámara disponible y estoy en mi laptop. Vaya, miren, sí me voy a oír como papá regañón, pero sí, por favor, estudien más, repasen antes de los laboratorios. Vean, porque les digo, porque algunos me han hecho preguntas, como no voy a decir nombres, pero me han hecho preguntas como que si pueden sellar con cemento de carboxilato. O sea, el cemento de carboxilato no es un cemento para sellar endodoncias. Vean, perdón, si se los mencioné una vez fue, perdón, porque el cemento de policarboxilato, yo les dije que lo utilizaba para sellar ¿cómo se llama? El aislamiento. O sea, yo el cemento de policarboxilato lo ocupo alrededor de la grapa y del dique de goma para evitar que si el dique tiene alguna perforación o algo, alguna rasgadura, me vaya a permitir que se introduzca saliva o que se introduzca o que el hipoclorito de sodio se salga del diente, ¿verdad? Del dique hacia la cavidad bucal. Por eso es que ocupo yo el hipoclorito el cemento de policarboxilato. Nunca dije que era para sellar endodoncias. Vea, otra cosa que me han dicho y que, o sea, me quedo, yo nunca dije esto. O bueno, no sé, ¿cómo se llama? Algunos han comprado material que no lo vamos a ocupar nosotros. O sea, como les digo, endodoncia no solo hay endodoncia, la endodoncia que nosotros estamos enseñando, ¿verdad? Que es como la básica, de hay sistemas rotatorios y todo eso. Si ustedes hubieran leído su clase, supieran de que espérenme, quiero ver Vale, si ustedes hubieran leído la clase, hubieran entendido de que las limas, el taper de las limas es 0.02 y han comprado unas que son hasta taper 0.6, entonces son gutaperchas bien gruesas que no caben en los conductos que ustedes han preparado. Vean, y cosas así. Por eso les digo, repasen. Vean, repasen la clase de cemento, repasen todo eso, porque cuando lleguen a un depósito dental, o sea, si ustedes llegan a decirle, mire, quiero un cemento para sellar endodoncia que no tenga eugenol en su contenido, o sea, las vendedoras de los depósitos dentales no tienen ni el mínimo conocimiento muchas veces de lo que son los materiales dentales. Vean, hay unas que sí, porque
porque ya tienen mucha experiencia. Hay unos vendedores que tienen mucha experiencia, tienen años. Uy, chica, yo conozco un señor en Denteco, que ya lo han de conocer, Salvador López. Desde que yo estudiaba en la universidad, anda vendiendo materiales dentales, Salvador López. O sea, yo les aseguro que él tiene conocimientos de materiales dentales mejor que varios odontólogos quizás. Vea. Pero ustedes no, entonces ustedes averigüen, hoy tienen a disposición el Google, vea, ustedes ponen ahí cementos para sellar en endodoncia sin eugenol y ahí les salen un montón de cementos. O sea, ustedes pueden llegar a preguntar a un depositor dental, tiene Diaprosil, tiene Adsil. Vean, ustedes ya pueden llegar a preguntar así. Vean. Pero si no, ellos les van a decir, no tiene y se los van a querer vender. O sea, ellos la intención es vender. Vea, como les dije en la clase de farmacología en endodoncia, o sea, los visitadores médicos le dan un paja a uno de que ese antibiótico que ellos andan, perdón, es lo mejor y que mata a todo hasta el COVID. Vea. Cuando sabemos que no, pues. Entonces, si ustedes estudian, no les van a dar paja. Vea, si ustedes saben qué es lo que tienen que ocupar, no les van a dar paja. Ustedes díganle sí, agarren las muestras médicas, porque algún día las pueden ocupar por alguna enfermedad de ustedes o de su familia. Pero no quiere decir que ustedes van a recetar eso solo porque el visitador médico se lo dijo. Vea, así que estudien, repasen, les dije, hay conceptos bien importantes que tienen que saber en endodoncia o como lo que es la conductometría, la conometría, el presellado, el sellado, o sea, todos esos pasos son aquí, en Estados Unidos, en Chile, en España, en Inglaterra, en China, Japón, en cualquier lugar donde ustedes vayan a trabajar algún día, si Dios se los permite, ustedes van a poder hablar con cualquier odontólogo y va a tener los mismos, y van a conocer los mismos términos que ustedes. Perdón. Así que por eso les digo, estudien, porque como les digo también a los de clínica, no se pueden venir a creer que pueden hacer las cosas de manera automática, pues. No es así, no. O sea, ustedes no tienen todo el conocimiento que nosotros por la experiencia, y no es que nosotros seamos más inteligentes que ustedes. No sé si me están escuchando, alguien que me diga si me escucha. Sí, Doc, le estamos escuchando. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. ¿Me pueden escuchar? Sí, doctor. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Lo que les decía, que repasen bastante, que yo les digo a los de clínicas, o sea, ustedes no tienen
los conocimientos que tenemos y no es que nosotros seamos más inteligentes que ustedes ni nada. Lo que pasa es que nosotros tenemos un poco más de experiencia que ustedes. Entonces, nosotros muchas cosas las hacemos porque ya nos acostumbramos a hacerlas, pero ustedes todavía no. Ustedes están aprendiendo. Y la mejor forma de desenvolverse mejor es estudiando, repasando lo que van a venir a hacer cada día, por el bien de su paciente y por el bien de ustedes mismos. Vea. Así que más que todo eso, no sé si tienen alguna pregunta. El examen es la otra semana, estudien bastante. Y ya les dije, el otro laboratorio, empezamos la semana siguiente, después de la vacación, después del examen, perdón, quiero ver. Hoy estamos 14, ¿verdad? Creo que el examen es el otro miércoles. Entonces el otro miércoles 27 ya tenemos este laboratorio. Síganse el molar, un molar multiradicular para ese laboratorio. Y los trabajos de investigación, por favor, mándenmelos. No sé si hay alguna duda o algo. Hola. ¿Tienen alguna duda? No, No, doctor. doctor. Vale, entonces espero también que me vengan a dejar las piececitas que han dejado a medias de estos laboratorios que hemos estado haciendo. Si necesitan sacar radiografía, búsquenme y yo les voy a dar chance ahí. Vea. Pero el viernes tienen que entregarme todos esos dientitos. Así que nos estamos viendo. Cuídense mucho y no anden saliendo mucho. Miren que hay bastantes casos de COVID. Así que cuídense. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Bueno.